Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la vida del cristiano. Hoy vamos a hablar sobre la voluntad de Dios y la voluntad nuestra. Ese es el tema del día de hoy. Y bueno, primero vamos a agradecer a Dios en una oración. Vamos a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Agradecemos a nuestros hermanos y también gente que se está uniendo a las plataformas del día de hoy. TikTok, en Facebook, tenemos, ¿no es cierto?, nuestras plataformas en YouTube, también como al Dios que adoramos. Entonces, vamos a agradecer a Dios en una oración y pronto ya vamos a iniciar con el mensaje de Dios en este día, la enseñanza que Dios nos quiera dar. Padre Santo, te damos las gracias porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque todo lo que tú haces muestra preocupación por nosotros y te lo agradecemos, Señor. Queremos dar gracias porque en este día nos has privilegiado de gozar vida y salud, y también, Señor, porque nos das el privilegio de tener una nueva oportunidad, Señor, junto a ti. Gracias te damos, porque tú eres un Dios ejemplar. Gracias porque eres nuestro Salvador, y gracias porque cada día nos das un consejo nuevo de vida, un consejo que llena el alma, y en esta mañana, Señor, nuevamente nos vas a entregar un mensaje que nos ayudará a entender tus propósitos, tu pensamiento, para entenderte más a ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Excelente. Vamos a iniciar con la exposición del día de hoy. Y el título que lleva el mensaje de hoy es: que mi voluntad sea la tuya. Y vamos a tener como base de un versículo bíblico que queda en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 30, que dice lo siguiente: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La gente en general se conforma con la vida que lleva y lucha para poder tener cada vez más bienes materiales. Y yo no digo que esté mal. Cada uno tiene que luchar en la vida para poder tener, ¿no es cierto?, comodidades, suplir las necesidades, y está perfecto, súper bien. Pero quiero hacer unas preguntas. Y la primera pregunta es: ¿qué pasa con los bienes espirituales? Y otra pregunta es: ¿el bien material reemplaza el espiritual? ¿El espiritual reemplaza el material? Bien, ninguno de los dos reemplaza al otro. Pero si hay un bien espiritual trabajado, la esperanza y la fe puede mover montañas. Por el contrario, si hay bienes materiales y no hay espirituales, la vida solo tendrá sentido en el corto lapso que vivimos aquí en la tierra. El versículo que leíamos decía: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este verso invita a cada cristiano a menguar. ¿Qué quiere decir menguar? Menguar es disminuir, mermar, declinar. O sea que el cristiano debe menguar, debe reclinar, debe disminuir. Pero la pregunta es: ¿qué debe menguar? ¿Qué debe disminuir? ¿Qué es lo que nosotros debemos mermar? Bien, y la respuesta es consistente de acuerdo a la palabra de Dios, porque nosotros debemos menguar en las costumbres terrenales que empezamos a adoptar y que no pertenecen a Dios.
Por ejemplo, la soberbia. En Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Bien, la palabra de Dios es clara, ¿no es cierto?, en decir que la soberbia no es buena, no pertenece a Dios tampoco, porque no proviene de Dios. También hay otro ejemplo que nos muestra la palabra de Dios, que nosotros debemos menguar. Por ejemplo, la vanidad. La vanidad en sí significa arrogancia y presunción. En Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ve que hay cosas que nosotros en la vida hemos adoptado como cristianos. Y esas cosas son las que debemos mermar. Esas cosas son las que debemos disminuir. Claro, muy bien lo que dice, ¿no es cierto?, nuestra amiga ahí en TikTok. Claro, hay cosas que debemos menguar como cristianos. Y bueno, aparte de la soberbia, aparte de la vanidad, también hay otra cosa que es la idolatría. Y la idolatría no es cierto?, que nosotros ponemos una figura de un Dios y lo adoramos. No, la idolatría se puede presentar en muchas maneras. Como por ejemplo, lo que nos muestra el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5, que dice así: hacer morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza. Bueno, impureza, para los que no saben, que muchas veces se complican, impureza simplemente quiere decir falta de pureza, nada más. Entonces, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Se da cuenta que la idolatría no es solamente poner una figura de un Dios y adorarlo? Sino que también esta serie de cosas. Y bueno, yo he puesto 3 ejemplos para que nosotros empecemos a entender qué es lo que es que nosotros como cristianos debemos menguar. Recordar que menguar, ¿no es cierto?, es disminuir. O sea, que empecemos a disminuir las costumbres terrenales que como cristianos hemos empezado a adoptar. Hay muchos ejemplos como estos, los cuales mencioné, que nos muestran qué significa que yo mengüe o que yo disminuya. Pero la pregunta siguiente y principal es: ¿qué significa que Él crezca? Voy a tratar de graficar esto para que se entienda mejor, aplicando el ejemplo de vida propio. Nosotros nacemos siendo bebés, luego niños, adolescentes, luego adultos y ancianos. Y en cada etapa de la vida vamos creciendo no solamente físicamente, sino también intelectualmente, espiritualmente. Y pasa también que en cada etapa debemos dejar cosas atrás para empezar, ¿no es cierto?, nuestra nueva etapa. Por ejemplo, para que lo entendamos, en 1 Corintios 13:11 dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Luego llegué a ser adulto y dejé atrás las cosas
de niño. Bien, en lo práctico, lo que está diciendo esto y lo que quiero tratar de decirle es que en cada etapa del cristiano, ¿no es cierto?, nosotros debemos menguar las cosas terrenales y lo que significa de que Él crezca, quiere decir que prestemos más atención a las cosas que Dios nos muestra a través de su santa palabra. Por eso el versículo decía, ¿no es cierto?, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. O sea que cuando él era solamente un pequeño, entendía las cosas de pequeños. Pero cuando ya fue adulto, tuvo que dejar atrás las cosas de niños. En lo práctico debemos dejar atrás las cosas de niños y relacionarnos más como adultos espirituales. Y este ejemplo lo dejo porque pasa lo mismo con el cristiano. Cuando debemos menguar, y no es cierto, y Él, hablando de Jesucristo, crezca en nuestra vida. Tenemos que dejar las cosas de niños espirituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hemos nombrado, la soberbia, la vanidad, la idolatría, para que Cristo haga su voluntad en nosotros. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que Cristo haga su voluntad en nosotros? Significa que ya no valen nuestros deseos. Lo que nosotros pensamos ya no va. Lo que creemos ya no existe. Lo que imaginamos no vale. Porque nuestra voluntad le pertenece a Dios. En Romanos capítulo 6 del 17 al 19 dice lo siguiente. Antes, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que le hemos dado. No es, a la hermana Herrera 88, no es contradictorio. Espera y te explico. Espera con paciencia y te explico. Este es un nuevo punto. Entonces, sigamos. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y podrías preguntarte, por ejemplo, ¿y de qué me sirve a mí vivir en santidad o ser rectos? ¿Y por qué, no es cierto, nosotros debemos entregar nuestra voluntad a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros debemos, cierto, entregar esta voluntad que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros luchamos, entregamos nuestra vida por nuestra propia voluntad? Pero ¿por qué el cristiano debe entregarle la voluntad a Dios? Esa es la gran pregunta. Y la otra pregunta que va con esta otra pregunta es, ¿y de qué me sirve a mí vivir en santidad o ser rectos? Y bien, voy a responder la segunda pregunta. Vivir en santidad y ser rectos delante de Dios conlleva una vida de obediencia. Yo no puedo ser recto delante de Dios o vivir en santidad si es que no soy obediente. Y en la obediencia y en la vida de obediencia está la bendición de Dios. Y no hablo de la bendición material, porque Dios también la da por añadidura. Hablo de la bendición de que Dios ahora me ayuda a tomar las mejores decisiones para no equivocarme en la vida.
¿Te puedes imaginar una vida en la que nunca te equivocas porque te dejas guiar por Dios, porque le entregas tu voluntad a Dios? Ahí está tu respuesta, querida amiga. ¿Te imaginas una vida en la que tú le entregas, Herrera 88, no sé si eres hombre o mujer, no noto bien tu foto de perfil. ¿Te das cuenta que entregar la voluntad a Dios conlleva a que Dios te ayuda a que no te equivoques en tu vida, guía tu vida, te ayuda a tomar las mejores decisiones para que no te equivoques? Ya hemos escuchado tanto las lamentaciones de que hemos tomado tantas malas decisiones en la vida que al final, ¿no es cierto?, muchas personas lamentablemente, lo digo muy lamentablemente, se quitan la vida porque después se encierra tanto estas malas decisiones que al fin y al cabo después terminan, ¿no es cierto?, con su vida porque no hayan salida. Pero te imaginas de que tú le entregues tu voluntad a Dios y que Dios te ayude a tomar las mejores decisiones. Y estando junto a Dios también existe, ¿no es cierto?, la bendición de que ahora Dios es tu Padre. Imagínate tener como Padre al dueño de todo lo que existe. Imagínatelo. Estando junto a Dios, imagínate la bendición de que junto a Dios hay una vida eterna junto a Él. Esos son los tipos de bendiciones que el cristiano recibe y no las bendiciones materiales que muchas veces nosotros nos enfocamos en la vida. Porque con Dios es más fácil cuando tú le entregas su voluntad. Y estos ejemplos son algunos que pongo para que nosotros entendamos que cuando entregas tu voluntad a Dios, todo te sale bien. Porque la voluntad de Dios es infinitamente mejor que la nuestra. Por eso debemos entregar nuestra voluntad a Dios. Porque los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Porque su poder es sempiterno, es eterno. En Isaías capítulo 55, versículo 9 dice lo siguiente. Dios hablando a través del profeta Isaías. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Se dan cuenta que entregar nuestra voluntad a Dios es mucho mejor que vivir con nuestras equivocaciones? Para terminar, quiero recordar el versículo base para dar la enseñanza final. Juan capítulo 3, 30, del versículo 30, dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Este es el fin de este pasaje bíblico. Que sepamos que la voluntad de Dios es perfecta y mejor que la nuestra. Pero por eso debemos menguar. Y si nosotros menguamos y dejamos que Dios tome el control de nuestra voluntad, viviremos una vida plena, espiritual e intelectualmente hablando. Y como Dios es dueño de todo, te aseguro que no te va a abandonar en el área material también. Te va a bendecir. Entonces, vivamos en la voluntad de Dios, que es santa y es perfecta. Así que ese es el consejo de la palabra del día de hoy. Y voy a orar por tu vida para que entiendas de todo corazón que nuestra voluntad
no se compara a la voluntad de Dios, que es santa y que es perfecta. Y cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, ya, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos no valen, sino que ahora debemos hacer la voluntad de Dios y comportarnos como buenos hijos de Dios que somos. Padre Santo, te damos gracias porque eres santo y eres perfecto, y tu voluntad es infinitamente más elevada que la nuestra. Ayúdanos muchas veces a aceptar tu voluntad, más que cuestionarla, más que cuestionar lo que tú nos dices. Ayúdanos a entender que tu voluntad es perfecta para nosotros y que tú deseas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a aceptar que muchas veces es difícil aceptar tu voluntad, pero sabemos y entendemos que es lo mejor. Gracias te damos por este mensaje. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarlos a nuestras plataformas, al Dios que adoramos, en Facebook, en YouTube, ¿no es cierto? Y también en TikTok. Yo estoy transmitiendo por mi cuenta personal y quiero, ¿no es cierto?, invitarles a que puedan suscribirse para que todos los domingos puedan escuchar palabra de Dios. Y también, ¿no es cierto?, quiero invitarles a nuestra página web www.aldiosqueadoramos.cl para que revise también y pueda tener un material de estudio para que pueda desarrollar su vida espiritual. Así que, sin más, los dejo. Hasta la próxima, hasta el próximo domingo con un nuevo expositor. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Dios les bendiga.